Fiascos como el convenio en Bio-Merck, en el que el país recibía a cambio de cientos de miles de especies menos que la cantidad del salario mensual de su director ejecutivo, fueron abandonados como modelo de protección a favor de un convenio internacional de biodiversidad, llamado Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica, firmado en Río de Janeiro en 1992, que vino a crear un marco más regulado de extracción y compensaciones. Hay un artículo muy conocido en el Convenio de Diversidad Biológica, que es el 8J, en donde allí los países miembros del Convenio de Diversidad Biológica hablan de que ellos tratarán de proteger todos los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, porque se reconoce en el convenio que son ellos los que han cuidado de la biodiversidad. Es bueno aclarar que Costa Rica no solo se suscribió al Convenio de Río, sino que se convirtió en quizás el único país en el mundo que creó una ley que hizo realidad de una sola vez todos los compromisos adquiridos en ese convenio. Esta ley única en su tipo es la Ley de Biodiversidad, creada en 1998. Una de las personas que más luchó para su materialización fue la doctora Silvia Rodríguez, quien formó parte de una comisión especial mixta para crear la ley. A partir del Convenio de Diversidad Biológica y específicamente con la Ley de Biodiversidad, ya Costa Rica norma el ingreso de ese bioprospector. Ya no puede ser cualquiera que llega a llevarse lo que sea. La Ley de Biodiversidad fue realmente un ejemplo único a nivel global, digno de un país que había orientado su perfil internacional como un promotor de la conservación y el turismo ecológico. Pero no pasaron 10 años antes de que las grandes compañías contragolpearan. Cuando en el 2004 Costa Rica negoció un tratado de libre comercio con Estados Unidos y otros 5 países de la región, conocido como CAFTA, apareció un hecho curioso. De entre los 7 países firmantes, Costa Rica fue el único que no protegió con medidas especiales a los pueblos indígenas de las actividades del comercio internacional. El Ministerio de Comercio Exterior, o COMEX, que negoció el tratado, argumentó en varias ocasiones que esto no era necesario, porque justamente la Ley de Biodiversidad ya protegía satisfactoriamente los intereses de estos pueblos. Pero al mismo tiempo se hizo evidente que al COMEX no parecía gustarle mucho esta ley, en particular el artículo 78.6, que protegía específicamente el conocimiento tradicional. En una conferencia organizada por el COMEX en el 2002, se hizo una comparación entre los artículos de la Ley de Biodiversidad y lo que se proponía como una legislación más amigable con el comercio. Al hacer esta comparación, él iba poniendo caritas alegres, caritas tristes y caritas llorando a los artículos de nuestra ley con las que él y su organización no coincidía. Así se atrevió a hacerlo. Y este artículo era uno en donde tenía la carita más triste y más bien llorando. O sea que desde entonces sabíamos que estos artículos no son del agrado de estos personeros, ¿verdad? Estaban en la mira, como van a estar otros. Estos malos signos se fueron materializando. Unas semanas después de que el CAFTA fuera ratificado en Costa Rica, el COMEX anunció que Estados Unidos exigió al país endurecer sus leyes de propiedad intelectual, o de otra manera no le permitiría formar parte del dichoso tratado. Uno de estos cambios consistía en aprobar una nueva ley sobre variados temas de propiedad intelectual, que se terminó conociendo como la Ley Escobar. La Ley Escobar reformaba la Ley de Biodiversidad al permitir excepciones a la protección del conocimiento tradicional. Mientras que la Ley de Biodiversidad protegía de manera absoluta el conocimiento tradicional, con la Ley Escobar este conocimiento solo se protegería si las culturas indígenas lograban cumplir unos requisitos verdaderamente absurdos. Por ejemplo, les exigía a los indígenas que sus conocimientos fueran parte del estado de la técnica, o sea, que hubieran publicado en medios científicamente validados sus conocimientos, a pesar de que los pueblos autóctonos de Costa Rica transmiten su saber de manera oral, en una lengua que no entiende casi ningún costarricense. Para ver qué significaban estos cambios, decidimos ir directamente al COMEX, en donde nos recibieron efusivos al ver que venía un equipo de la Universidad de Costa Rica. Allí nos atendió Amparo Pacheco, viceministra del Ministerio de Comercio Exterior, y nos dijo que la Ley de Biodiversidad en realidad no se había cambiado. Esta era una aclaración de algo que decía lo mismo, es decir, ¿qué es lo que dice el artículo? Los conocimientos tradicionales están excluidos de la protección de los derechos de propiedad intelectual a través de patentes. Entonces,
lo que se hacía era una aclaración. Los conocimientos tradicionales están excluidos, pero si esos conocimientos tradicionales dejan de ser conocimientos tradicionales en la medida en que sufren un proceso de investigación, de inversión de muchos años y sale un producto nuevo que tiene que cumplir con la característica de novedad desde varios puntos de vista que establecido en la legislación internacional, entonces ahí sí pueden ser objeto de patentes. Entonces era una manera de seguir diciendo lo mismo, solo que más claro. Semejante juego de palabras no era digno de crédito, pues más que una simple aclaración para defender la innovación científica, la ley Escobar les hacía imposible a los indígenas demostrar que cualquier conocimiento tradicional era suyo y no de una compañía que llegara a patentarlo. Otro ataque de la ley Escobar al conocimiento tradicional es que limitaba la protección del conocimiento indígena solo en el tema de patentes, cuando la ley de biodiversidad original aplicaba esta protección a muchas otras formas de propiedad intelectual. El aspecto más desagradable de todo esto es que el COMEX había utilizado la ley de biodiversidad para supuestamente garantizar la protección de los intereses indígenas en el CAFTA, y una vez que se aprobara este tratado, no tenía ningún empacho en mutilar aquella ley a su antojo. Todo adquirió un carácter escandaloso cuando un conocido diario destapó que la diputada independiente Andrea Morales, quien coordinaba aspectos de la ley Escobar, había rechazado un dictamen del Registro Nacional, que había considerado inaceptables las reformas propuestas a la ley de biodiversidad en la ley Escobar. Para empeorar las cosas, la señorita Morales pidió una segunda opinión a un funcionario administrativo del registro. Por desgracia, este especialista resultó no ser otro que Luis Pal, representante legal de grandes farmacéuticas de Estados Unidos en el país. Este señor Luis Pal no es un representante de la sociedad costarricense. ¿Es que él acaso es chino o ruso, o yo no sé, o viene de otro país donde él no tiene campo en el Parlamento, donde él no puede tener una voz en el Parlamento de la República? El problema, diputada, es que el abogado Pal, cuya voz en el Congreso usted dice ser, es justamente el costarricense que defiende en nuestro país los intereses de Pfizer, la farmacéutica más poderosa del mundo. Me parece que no debemos caer en una cacería de brujas. Trabajar para una empresa extranjera no es ningún delito. Peor aún, el señor Pal era nada más y nada menos que el esposo de la ex jefa del partido oficialista en el Congreso y líder de la mayoría de diputados a favor del CAFTA, doña Maya Antillón. No vengan a jugar de angelitos.